Hola, te habla Yolanda Payás de Cibervoluntarios y aquí vamos a seguir con nuestro curso Blogueando con Blogger para crear un blog paso a paso. Podéis encontrarme en Twitter en Yolanda de Seda o en mi página personal yolandapayas.com. Bien, seguimos con los primeros pasos en nuestro blog y estábamos configurando nuestro blog y ahora vamos a divertirnos con las plantillas. Volvemos a Blogger, entramos con nuestro usuario y contraseña y vamos a ello. Bien, estamos en la parte, como siempre, estamos en la visión general y vamos a ir a plantillas, ¿de acuerdo? A esta parte de aquí. Esto es, digamos, lo que sería el diseño del blog, es decir, el diseño, la parte bonita, la parte divertida. Veis que Blogger nos ofrece una serie de plantillas. Por ejemplo, estas son plantillas sencillas y estas son vistas dinámicas. Estas son más aconsejables, sobre todo cuando tenéis muchas fotografías en vuestro blog. Entonces esto nos hace que las fotografías aparezcan en la página principal. Y entonces sí es muy bonito, pero claro, todo depende del tipo de blog que hagáis. Este tipo de tipo de plantillas, veis que tenéis un montón de plantillas. Entonces simplemente lo que tenéis que hacer es elegir una de ellas. Por ejemplo, vamos a elegir, pues no sé, esta mismo, y se nos va a aplicar al blog, ¿vale? Simplemente le damos a aplicar al blog y luego la vamos a poder personalizar. Es decir, ahora ya, por ejemplo, si yo pincho en ver blog, veis que no tenemos nada, pero se me ha aplicado la plantilla que yo había elegido, ¿de acuerdo? Vale, pues una vez que ya tenemos la plantilla aplicada, que podemos cambiarla en cualquier momento, y esto es interesante, podemos personalizarla. Si sabéis algo de HTML, podéis cambiar el HTML. De momento, pues no os lo aconsejo. Vamos a pulsar en personalizar. Como veis, hay muchas opciones para personalizar nuestro blog. Es decir, no os quedéis con la plantilla típica, sino que vais a poder cambiar muchísimas cosas y así vuestro blog será algo diferente a los demás. Fijaos que nos dan unas opciones de volver a cambiar el tipo de plantilla, ¿ves? Yo ahora puedo cambiar sin problemas. ¿Veis? Entonces, así puedo ir mirando cómo van quedando las cosas. Cómo van quedando y si me gusta, pues ya la dejo. ¿De acuerdo? Y además dentro de cada grupo de plantillas hay una serie de diferentes colores. Entonces, depende un poco del del estilo del blog que queráis y depende de la temática, os va a interesar tener una plantilla u otra, ¿vale? Esto simplemente es que juguéis un poquito y os quedéis con la plantilla que más os apetece. Una vez si solamente queréis cambiar la plantilla y quisierais ya quedaros con una de ellas, simplemente vendríamos aquí y le daríamos a aplicar al blog, ¿vale? Entonces de esta manera nuestro blog ya se ha quedado, ¿veis? Nos ha cambiado aquí y ya se ha quedado con esta plantilla. ¿De acuerdo? Muy bien, además de cambiar las plantillas, podemos personalizar otras cosas. Por ejemplo, podemos personalizar el fondo. Esta es la imagen de fondo que tenemos, pero yo podría eliminarla y cargar una de mi ordenador. Por ejemplo, si yo tengo alguna imagen que me gusta de mi ordenador, pues simplemente elimino esta y cargo otra. También nos sugiere Blogger, también tiene otras imágenes en su galería. Y además están ordenadas por temática. Si imaginaos que me gusta esta imagen, veis, el blog ya no es igual que cualquiera, ¿veis? Todo esto sirve para personalizar muchísimo vuestras plantillas y vuestras imágenes. ¿Veis? Entonces, fijaos, este queda muy bonito porque queda como enmarcado. Pero además, como os digo, podéis pinchar aquí y subir una imagen que vosotros os guste. ¿De acuerdo? Pues una vez que ya tengáis una imagen decidida de fondo, le dais a listo y como veis cada vez el blog queda más personalizado. Además, tenemos una serie de gama de colores que podemos aplicar en el blog. Estos son los temas que nos sugieren, pero tenemos más. ¿Veis? Podemos cambiar diferentes tipos de tonos. Entonces, si yo cambio, lo que vamos a hacer es cambiar todo el blog en conjunto, y esto nos viene muy bien porque además nos da no solo el color principal, sino una serie de gamas de colores que se van a aplicar a las diferentes cosas, a los enlaces, al texto, etcétera. Entonces podemos elegir diferentes tipos de gamas de colores y el blog se nos va a cambiar por completo.
Y esto es muy interesante porque hay gente que me he encontrado a lo largo de la vida, mucha gente que dice, yo no sé aplicar colores, yo no sé qué colores pegan. Bueno, pues Blogger te da estas opciones para que puedas aplicar la gama de colores que conjuntan entre ellos. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Ajustar ancho. Esto sirve para que nosotros podamos ajustar el ancho de lo que sería lo que ocupa el blog con respecto a las barras laterales. ¿De acuerdo? El blog completo normalmente pues tiene un ancho de 960 píxeles, que no está mal. Podríamos ponerlo un poquito más ancho. ¿De acuerdo? Lo que hace es que se nos hace un poquito más ancho. Pero ¿qué pasa? Que en este caso no se nos estropea la plantilla, así que vamos a volver al ancho de antes. Incluso podemos hacerlo un poquito más estrecho. Y además, la barra lateral derecha es la que hace que es esta, que es la que hace que esto sea más ancho o más estrecho. Por ejemplo, puedo hacer que sea más ancha o puedo hacer que sea más estrecha. ¿Veis? De esa manera tendré más sitio para mis entradas. Pero otra cosa, puede ser que a mí me interese que tenga aquí otras barras, por ejemplo, 2 barras laterales. Puedo necesitar una barrita aquí y otra barrita aquí, ¿vale? Por lo que sea. Con lo cual, ahora esto lo puedo cambiar en cualquier momento. Son las barras donde vamos a encontrar los gadgets, que ya os explicaré qué es, y las cositas que vamos a poner en el blog. Entonces yo puedo tener 2 barras, puedo tener una barra doble o una barra doble y una barra sencilla. No os aconsejo que os liéis a poner muchísimas barras laterales, pero sí voy a dejar esta solamente por curiosidad. Y como diseño de página lo mismo, podemos hacer un diseño de página con un espacio o con un espacio dividido en 2 o en 3. Como veis ahora, al ajustar el ancho, ya me da la opción de cambiar las barras laterales, ponerlas más estrechas o más anchas, ¿de acuerdo? Puedo hacerlas más estrechas o más anchas, un poco a nuestro gusto. Y por último, el diseño avanzado. Aquí tenemos muchísimas cosas que casi, bueno, sí, vamos a hacerlo en este vídeo, aunque sea un poquito más largo. Podemos cambiar el tipo de texto de la página, incluso el color del texto, ¿veis? Por defecto y por la plantilla nos da un color de texto, pero si yo quisiera, nos da opciones que son los colores de la plantilla y unos colores recomendados para que todo quede un conjunto bonito. Además, podemos cambiar el tipo de letra. Por ejemplo, esta queda bonita, ¿veis? Que queda como muy... Pero tenéis que tener en cuenta que sea legible. Y podemos cambiar el tamaño. Si queréis hacer, por ejemplo, un blog que sea legible para mucha gente, el tipo de texto, el tamaño de texto, pues tendrá que estar entre 13 y 14 píxeles para que sea agradable de ver. O, por ejemplo, cambiar la forma del texto, ¿vale? Fondos, pues lo que os hablaba, el fondo exterior es los fondos que tenemos aquí, ¿vale? Podéis cambiarlo en cualquier momento, el fondo transparente, el fondo de aquí, que puede ser, si yo lo cambio, ¿veis? Bueno, que no es demasiado fuerte, pero lo he puesto para que lo vierais, ¿vale? Podría ponerle un fondo aquí sin problema, un fondo de color. Podría cambiarle el fondo exterior, que es este de aquí. Todo esto lo podéis personalizar totalmente a vuestro gusto. Los enlaces, lo mismo. El tipo de enlace, los colores está claro, simplemente os voy a explicar qué tipo de enlaces son. Este es el color del enlace normal, es decir, un enlace sin visitar, que nadie ha hecho clic. El color del enlace visitado, es decir, que cuando ya alguien ha hecho clic en ese enlace, cuando el visitante ha hecho clic, y el color enlace cuando se coloca el ratón sobre él. Es decir, yo os aconsejaría que estos dos fueran lo mismo, y este, si acaso, podéis cambiarle de color para que cuando vamos a ponerle un color verde, para que cuando alguien pase el ratón por encima del enlace se cambie a color verde. El título del blog pasa lo mismo. Podemos cambiar el nombre, podemos cambiar, por ejemplo, el tipo de letra y podemos cambiar el color, ¿de acuerdo? Pues entonces simplemente podemos cambiarlo, hacerlo más grande, hacerlo más pequeño. Como veis, esto se puede también personalizar, ponerlo en negrita, ¿veis? La descripción del blog. En este momento no tengo ninguna descripción, pero también podríamos cambiar los colores y demás. Texto de la pestaña, pues son las pestañas de todos los widgets, los que ya también en principio, pues aquí sale blanco, ¿veis?
pero podríamos cambiar el color. El fondo de las pestañas lo mismo, de momento es transparente y os aconsejo que sea transparente a menos de que queráis destacar algo. De las pestañas se refiere a todas las cositas que nos aparecerán por aquí. Cabecera de fecha, también la podemos personalizar. El título de la entrada también. O sea, todo esto, digamos que esto todo es el diseño. El fondo de la entrada, por ejemplo, aquí no tenemos nada. El color del título del gadget, ¿veis? El texto del gadget, pues también todo esto podemos personalizarlo, pero bueno, incluso si sabes hacer estilos en cascada, tú puedes añadirlos. Es decir, en los estilos en cascada tú podrías cambiar todo totalmente, pero esto ya hablamos de programación. Y una vez que ya estemos satisfechos con todos los cambios que hemos hecho, simplemente le damos a aplicar a blog y ya lo tenemos. Vamos a verlo. Este es nuestro blog antiguo. Lo que vamos a hacer es actualizar con la flechita y vemos que ya aparecerá con el nuevo diseño, ¿de acuerdo? Muy bien, pues con esto de momento terminamos con este vídeo. En este vídeo hemos aprendido cómo personalizar nuestro blog y crear un estilo muy diferente y aplicar diferentes temas, colores y demás. Y en el próximo vídeo vamos a hablar de los gadgets, ¿vale? ¿De acuerdo? Y hasta aquí la píldora formativa de hoy. Entonces pronto vamos a ver la siguiente píldora en nuestro canal de Cibervoluntario. Muchas gracias y nos vemos en las redes. Hasta pronto.